comenzar la clase. Y bueno, perdón, vamos a dejar ingresar a los últimos y vamos a comenzar nuestra clase. Continuamos en la unidad número 2, ¿sí? Hoy día vamos a terminar con la parte teórica, ¿ya? Y como esta unidad número 2 es más que todo teoría, que nos va a dar esas bases para comenzar con los ejercicios que seguramente también ya están comenzando a ver con el ayudante también. Ya vamos a el día lunes comenzar ya con la unidad número 3. Y bueno, en la unidad número 3 hay, o sea, es más aplicativa, ¿no? Ya vamos a ver más ejercicios. En la unidad número 3, también en este momento les he subido, bueno, la monografía tenía que ser para el día de hoy, le he dado un día más, ya con plazo hasta las 6 de la tarde del día de mañana para que la puedan presentar. Ya se encuentra así cargada en el Classroom y seguramente ya les ha llegado a su correo también esa asignación, ¿ya? Entonces, ¿ya se la puede presentar ahorita, ingeniero? Si gustan, sí. Les he dado plazo de todas maneras ahí en el Classroom hasta las 6 de la tarde del día de mañana. Para los que les falta completar algo, lo puedan hacer. Pero los que ya lo tienen listo, ya pueden subirlo, ya está asignado en el Classroom. ¿Ya? Perfecto, Inge. Muchas gracias. Ingeniero, ¿qué es lo que se va a presentar en el Classroom? No entendí eso. Es la monografía 1, es la tarea número 1 que les he dado. La monografía. ¿La carpeta se presenta el día del examen, ingeniero? Sí, no, la carpeta es una cosa, eso sí presenta en el día del examen, pero esta era una tarea de una monografía, ¿no? Es una investigación que tienen que hacer. Entonces, para esa tarea de investigación, sí la tienen que presentar, no es algo extra a la carpeta. La presentación de la carpeta es una cosa y la monografía sí son tareas que se les asigna una fecha, ¿no? Para la presentación. ¿Ya? Bueno, entonces más o menos continuando con lo que estábamos avanzando la clase anterior, habíamos visto un diagrama parecido a este, ¿verdad? Que era la representación de un proceso termodinámico efectuado por la expansión de un gas o un líquido, ¿sí? Ingeniero, no está compartiendo pantalla. No está compartiendo pantalla. Ya, perdón. Ahora sí pueden ver. Sí. Ya. Entonces, más o menos realizando una evaluación a lo que habíamos presentado en esa pequeña gráfica, o sea, es la representación del trabajo de expansión o compresión en un proceso de cuasi equilibrio. En termodinámica, bueno, esperen un momentito. Perdón, que estaba con la ventana abierta. Bueno, en termodinámica van a encontrar diferentes términos, ¿no? Como la palabra cuasi equilibrio, proceso de cuasi equilibrio, cuasi estático. Entonces es bueno que nosotros vamos entendiendo de qué se tratan esos conceptos. Ahora en el aplicativo, como lo habíamos visto en el ejercicio
de la clase anterior, donde mostrábamos, ¿no?, la expansión de un gas como un proceso, analizándolo desde el punto de vista de un proceso, donde observábamos donde observábamos al proceso, al ciclo, a los estados termodinámicos, donde podíamos ver el global de ese análisis. En todos los ejercicios hay diferentes términos, ¿no? Como ya hemos hablado de líneas isotermas, isóbaras, ¿no?, refiriéndonos a líneas de presión constante, líneas de temperatura constante, que eso lo vamos a ir describiendo en las diferentes gráficas, ¿sí? En el caso del trabajo, también podemos referirnos a, en el caso de procesos de expansión, compresión, llegar y relacionarlos con procesos de cuasi equilibrio, ¿no? Ahora este término de proceso de cuasi equilibrio es simplemente una idealización de un proceso. Como ustedes saben, mientras nosotros vamos desarrollando ejercicios en termodinámica que engloban, ¿no?, hasta los principios de la primera ley de la termodinámica, cada que nosotros realizamos un ejercicio, comenzamos a trazar ciertas hipótesis, ¿no?, y ciertas idealizaciones que hacen de que nosotros podamos desarrollar los diferentes ejercicios, ¿no? Entonces, hasta lo que engloba la primera ley de la termodinámica hay muchas idealizaciones y ustedes tienen que colocarlas, ¿no?, justamente en sus ejercicios, qué idealizaciones o qué consideraciones están adoptando para el desarrollo de estos ejercicios. En el caso de este proceso que hemos visto, ¿no?, de expansión, compresión mediante la representación de un émbolo, ¿no?, en el cual se expande un líquido o un gas, que es esto lo que estamos mostrando, hablamos de un proceso de cuasi equilibrio, y este proceso de cuasi equilibrio, como les menciono, es una idealización de un proceso, ¿sí? Más específicamente, este proceso de cuasi equilibrio es aquel en el que todos los estados, o hacemos una consideración en la cual asumimos, ¿no?, que todos los estados el sistema, por los que pasa el sistema, pueden considerarse estados de equilibrio, ¿ya? O sea, que si tenemos un proceso termodinámico, en los diferentes estados que nos movamos, asumimos de que estos se encuentran en equilibrio. Entonces, bajo esa idealización es que este tipo de procesos son conocidos como procesos de cuasi equilibrios cuasi estáticos. Así lo van a encontrar en sus libros y en las diferentes nomenclaturas que utilizan, ¿ya? Entonces, si nosotros seguimos con este análisis, ¿no?, y mediante la representación de este ejercicio, ¿no?, donde tenemos un émbolo, ¿sí?, un cilindro y un émbolo, el cual se encuentra comprimiendo y expandiendo un gas o un líquido, que es la representación que tenemos. Inicialmente, en este análisis de este pequeño proceso, nosotros vamos a determinar nuestra línea que me van a determinar mi proceso, ¿ya? O sea, yo estoy analizando justamente esto, que es la expansión, compresión de este fluido o líquido termodinámico, ¿ya? Entonces, las consideraciones iniciales, o mi estado 1, estará representado por una X1, ¿sí? Este análisis, lo vamos a realizar en un diagrama PV, ¿sí? Presión,
volumen, ¿ya? Y en el cual consiste simplemente en la expansión de este gas o este líquido, proceso en el cual nosotros nos movemos de un estado de equilibrio X1 a un estado de equilibrio X2, ¿no? Entonces, en esta trayectoria se efectúa la expansión de este gas o este fluido, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora analizamos desde el punto de vista del trabajo esta misma gráfica, ¿sí? Tendremos lo siguiente, ¿no? O sea, ya habíamos visto de que un estado termodinámico estaba compuesto por propiedades, ¿sí? En este caso, las propiedades que me definen este estado 1 es la presión 1 y mi volumen 1, ¿sí? Entonces, cuando yo modifico o existe un cambio en el estado de equilibrio de mi sistema, yo genero una trayectoria, ¿sí? Entonces, esta trayectoria, lógicamente, que tiene un sentido, en este caso lo podemos determinar de esta forma, ¿no? Entonces, yo me muevo, ¿no? De mi estado de equilibrio 1 a mi estado de equilibrio 2, ¿sí? Entonces, este recorrido es conocido como trayectoria, ¿sí? Entonces, la trayectoria es ese camino o esa modificación que sigue mi estado de equilibrio, ¿no? Porque mis condiciones 1 eran de P1, B1 y mi condición 2 es de P2, perdón, B2, ¿sí? Entonces ya yo modifiqué ese estado de equilibrio, genero una trayectoria y esto es lo que sucede, ¿no? En términos de modificación de el estado de equilibrio del punto 1 al punto 2, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos realizando un proceso de expansión, ¿no? Donde existe una caída de presión de P1 a P2, dado que P1 es mayor a P2, ¿no? Entonces mi presión cae. Es un proceso de expansión, ¿sí? Ahora, la representación del trabajo realizado durante un proceso de expansión en un diagrama PV, ¿sí? Va a estar determinado por toda esta área, ¿sí? El área debajo de la curva es conocida también, ¿no? Es una representación de ese trabajo. Ahora, el trabajo de expansión, ¿cuál sería? ¿No? O sea, sabemos que el trabajo de expansión de un gas está representado por una función PV, ¿no? Presión-volumen. Entonces, también nosotros podemos tener una diferencial, ¿no? Tomar una diferencial del área y decir de que la diferencial del trabajo es igual, ¿no? Como lo tienen ahí, a la presión por dB, ¿sí? Y el área va a ser la integral, ¿no? La integral me representa el área, por ende, esto también es el trabajo, ¿no? Es la representación de ese trabajo, del trabajo total de mi sistema de expansión, ¿no? De mi estado 1 a mi estado 2, aquí se genera un trabajo que está representado por la integral, ¿no? De 1 a 2 de P dB, ¿ya? Entonces, esta representación es el trabajo de un proceso cuasi estático, un proceso de cuasi equilibrio de expansión o compresión,
¿sí? Porque yo puedo moverme en este sentido mediante, bueno, esta sería la representación de un proceso de expansión, y también podría moverme en el sentido contrario o inverso, perdón, ¿no? De asumir de que este sea mi punto 1 y mi sistema se comprime a un punto 2, ¿no? Proceso en el cual existe un incremento de presión, ¿no? En este sentido, ¿ya? Entonces, esta sería la representación de ese trabajo para un proceso cuasi estático, un proceso de cuasi equilibrio de expansión o compresión, ¿sí? Después hay también un punto importante a la hora de realizar este análisis, que es lo siguiente, ¿no? Habíamos visto en este diagrama PV que nosotros podemos tener diferentes trayectorias. Aquí vamos a decir que tenemos el punto A, ¿ya? Y aquí tenemos el punto B, ¿sí? Entonces yo puedo describir diferentes trayectorias. Perdón, vamos a dejar ingresar a los compañeros. Bueno, ahí, ¿ya? Entonces, mediante esta representación, queremos hacer énfasis en lo siguiente, ¿no? Que este cambio de equilibrio, este cambio que yo genero, ¿no? En mis propiedades, en mis condiciones de equilibrio, para ir de un punto a otro punto, puedo seguir diferentes trayectorias para llegar a ese punto, ¿sí? Esto me lleva a determinar y deducir, ¿no? Porque cuando estamos hablando de cambio, ¿no? En las condiciones de equilibrio, cuando yo genero ese cambio, yo estoy generando un trabajo, ¿no? Entonces ya hemos visto la representación de ese trabajo a que era igual, ¿no? Esa área o trabajo estaba relacionada a la integral, ¿no? La integral, sí, de P de B, ¿sí? Entonces, esta es mi área bajo la curva, pero esta sumatoria que me determina la área puede ser desarrollada de diferentes formas. Yo puedo llegar mediante una trayectoria similar a A o puedo llegar mediante una trayectoria similar a B, ¿ya? En tal sentido, nosotros podemos decir que el trabajo no es una propiedad. El valor del trabajo, perdón, un momentito, el valor del trabajo depende de la naturaleza del proceso entre los estados extremos. O sea, de que este trabajo no es una propiedad termodinámica, o sea, no va a ser siempre el mismo en atención de los puntos extremos. O sea, este depende de las condiciones del proceso y de los estados inicial y final, ¿ya? Entonces, el trabajo es función, ¿sí? De las propiedades, pero no es una propiedad termodinámica. La relación entre la presión y el volumen puede describirse de forma analítica, ¿sí? O sea, si recuerdan, yo puedo describir estas trayectorias, estas diferentes trayectorias, mediante la representación de esta función, ¿sí? PV elevado a la n, ¿sí? Donde este factor n me representa, en el caso de las expansiones y, bueno, de las compresiones, diferentes trayectorias, ¿no? O sea, yo puedo tener esta trayectoria, puedo tener esta trayectoria, puedo tener quizás otra trayectoria,
y esta ecuación justamente me representa esas modificaciones, ¿no? Dentro de este trabajo, ¿ya? Entonces, ustedes van a observar algunos ejercicios justamente donde les van a dar valores de n igual a 2, igual a 2.5, 1.5. Entonces, en tal sentido, mi área bajo la curva va a ser modificada, ¿no? O sea, voy a tener diferentes valores de trabajo para un mismo objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo es moverme del punto A al punto B, ¿no? Pero este movimiento o este cambio en el estado de equilibrio de mis puntos inicial y final están en función de la presión y el volumen, ¿no? Entonces, esta ecuación analítica me representa justamente eso, ¿no? Me representa justamente eso. Entonces, ante esta representación van a aparecer otros términos, ¿no? Como que en un proceso cuasi estático descrito mediante esta ecuación, ¿sí? Es también considerado o conocido como proceso politrópico, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un proceso politrópico, seguramente se van a encontrar con una función que depende de una variable, ¿sí? Una variable n, y eso me representa que yo tengo diferentes trayectorias para cumplir ese fin, ¿no? El fin es generar, digamos, un proceso o un movimiento de un estado A un estado B, pero donde yo tengo diferentes caminos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, estamos hablando de procesos politrópicos, ¿ya? Que dependen de este factor. Entonces, este proceso cuasi estático, o como habíamos visto, el cuasi equilibrio, también puede ser conocido como proceso politrópico, ¿ya? Entonces, para ir cerrando ese punto de cuasi estático, cuasi equilibrio, vamos a recalcar el concepto, ¿no? De que un proceso de cuasi equilibrio es una idealización de un proceso. Entonces, idealización de un proceso, y me representa qué cosa. Es aquel en el que todos los estados por el cual pasa el sistema pueden considerarse como estados de equilibrio. O sea que a lo largo de mi trayectoria yo asumo de que me encuentro en un estado de equilibrio, ¿sí? Es prácticamente eso. Entonces, cuando esto es así, estamos ante la presencia, ustedes lo van a encontrar con estos nombres: proceso de cuasi equilibrio, proceso cuasi estático, ¿sí? Entonces, es prácticamente eso que queríamos adicionar a lo que teníamos en la presentación de la clase anterior. Ahora vamos a comenzar, bueno, vamos a dar continuación a la presentación para terminar con lo que nos falta del avance, ¿ya? Denme un momentito para buscar la presentación. Ingeniero, ¿Sí? ¿siempre va a ser presión-volumen? ¿Perdón? ¿Siempre, digamos, el diagrama va a ser presión-volumen? ¿O también va a ser temperatura-volumen? Bueno, eso dependerá de lo que les pide el problema, ¿no? O sea,
dependiendo del ejercicio, dependiendo de lo que se quiera determinar, tendremos que realizar la representación en el diagrama que corresponde. Justamente ahora vamos a entrar en los diferentes diagramas, porque en este caso es el PB, ¿no? También hay PT, ¿sí? También TB, y hay diferentes diagramas, ¿no? En este caso, el objetivo es el análisis de la expansión-compresión, ¿no? Entonces, como la expansión y compresión está ligada a un valor de presión, entonces es que utilizamos el diagrama PB, ¿sí? Pero la representación de nuestros diagramas dependerá de lo que nos solicite el ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué vamos a analizar si nos piden analizar las modificaciones de temperatura o cuánto cambia la temperatura en el proceso de ir de un estado de equilibrio A a un estado de equilibrio B? Entonces tendremos que utilizar un diagrama TB, posiblemente un PT, pero eso dependerá del ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso, como se evalúa la expansión-compresión, está ligado directamente a la variable de presión, ¿no? Por eso utilizamos el PB, ¿ya? Perdón, creo que justamente nos habíamos quedado por ese punto, ¿sí? Entonces existen diferentes formas de representación, ¿no? Ese era en específico, ¿no? Como estábamos hablando de ese proceso de expansión, como les digo, las variables que teníamos en juego, las que nos permiten analizar ese proceso en específico, era la presión-volumen, ¿no? También existen, ¿no?, estos diagramas que son temperatura, volumen específico, ¿sí? Donde ya habíamos visto, ¿no?, esta representación de estos diagramas, donde podíamos representar qué cosa. Primeramente, en estos diagramas nosotros podemos apreciar, volvemos a recalcar, el tema de los estados, ¿no? Ya habíamos dicho de que los estados termodinámicos eran, ¿qué cosa? Sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Y de que estos estaban caracterizados por sus propiedades químicas, las cuales ya también las vimos, ¿no?, desde el punto de vista molecular, cómo se encontraban dispuestas cuando tenemos un estado sólido, cuando tenemos un estado líquido, un estado gaseoso, ¿sí? Entonces, los diferentes diagramas nos muestran los diferentes estados, nos representan, ¿no?, los diferentes estados, y son utilizados para representar procesos termodinámicos, ¿correcto? Entonces aquí podemos ver qué estado, la región de líquido, o también definida como líquido comprimido. El líquido comprimido, volviendo a recordar los conceptos, es el líquido que no está a punto de evaporarse. Entonces el líquido que está en estado líquido y que ante cualquier incremento de temperatura, ¿no?, ante cualquier delta T que se adicione en temperatura a este fluido, hará de que siga siendo líquido, ¿no? Es el líquido que no está a punto de evaporarse dentro de la región que es conocida como dentro de la campana, ya que campana se conoce a la unión, ¿no?, entre las líneas del líquido saturado y vapor saturado. Entonces todo lo que tenemos dentro de esta área, ¿no?, donde tenemos la presencia de líquido saturado y vapor saturado, es conocida como región saturada
donde tenemos la presencia de líquido y de vapor, ¿sí? O sea, tenemos dos estados presentes dentro de esta campana, ¿ya? Entonces, al lado izquierdo tenemos la región de líquido, al lado derecho la región de vapor, ¿ya? Entonces, estamos representando dos estados, líquido y vapor. Y dentro de nuestra campana, dentro de lo que engloba la línea de líquido saturado, de vapor saturado, tenemos la presencia de los dos estados en equilibrio, ¿ya? Líquido y vapor. Entonces, en el diagrama TB, temperatura, volumen específico, ¿sí? Tenemos la representación de la presión con líneas isóbaras, ¿no? De presión constante, las cuales tienen este sentido, ¿no? Tienen este sentido ascendente, ¿no? O sea, que comienzan de abajo, suben al punto de líquido saturado. El cambio de fase entre líquido saturado, vapor saturado, o sea, que es donde el líquido comienza, bueno, es donde se genera ese cambio de fase entre líquido y vapor, se realiza a temperatura constante, por ende, esto es representado siempre como, bueno, una línea recta, ¿no? Aquí también una línea recta, ¿sí? Y la variación o cómo varía la presión, o sea, esta es la línea de presión constante, pero su trayectoria tiene este sentido, ¿no? Habíamos dicho ascendente en términos de representación de la presión dentro del diagrama TB, ¿sí? A diferencia, como lo habíamos mostrado en la clase anterior, en la representación del diagrama PV, presión, volumen específico, teníamos exactamente lo mismo en términos de representación de las regiones, ¿no? Del líquido comprimido, ya que es la región líquida, la región de vapor, que es la región de vapor sobrecalentado, o sea, estas no variaban en relación al diagrama anterior en términos de la línea de líquido saturado, vapor saturado, en términos de mi campana tampoco, ¿no? Donde tengo la región saturada de líquido vapor, ¿sí? Pero en términos de la línea de temperatura, porque ahora estamos hablando de un diagrama PV, ¿sí? Esta línea, la isoterma, ya se representa mediante esta línea y con este sentido, ¿no? Entonces, habíamos visto de que nuestra isóbara en el diagrama anterior tenía un sentido ascendente. En términos de temperatura para el diagrama PV es descendente, ¿no? O sea, comienza aquí arriba y va bajando de esta forma, ¿ya? Entonces, lo que varía es justamente esa representación, ¿ya? Eso tenemos que tener cuidado entonces en el manejo del diagrama TV y en el manejo del diagrama PV, simplemente tener eso cuidado, ¿ya? El aplicativo de cuál usamos, si usamos el PV y el TV, como habíamos respondido antes, dependerá de lo que nos solicite el ejercicio, ¿ya? Si el ejercicio nos lleva a hacer un análisis, ¿no?, de la modificación de la presión, pues bueno, utilizaré el diagrama PV, ¿no? Si el ejercicio me lleva a hacer un análisis de modificación térmico, ¿no?, de temperatura, utilizaré el diagrama TV, ¿no? O sea, mucho depende de la naturaleza del ejercicio, porque estos diagramas lo que nos ayudan es justamente a representar nuestros procesos termodinámicos, ¿no? Nuestros ejercicios como tal.
Entonces, como es la representación de ese proceso en específico, dependerá justamente del tipo de proceso que estemos analizando, ¿ya? Entonces, nuevamente, todos estos diagramas nos permiten observar y analizar nuestros procesos en función a las diferentes fases que estén presentes, ¿no? Entonces, por lo general, utilizaremos, o sea, los de mayor aplicación serán estos gráficos, ¿no? Donde tenemos la región de el líquido y del vapor. Pero también habíamos visto de que existen extensiones a estos diagramas que nos permiten observar y analizar el estado sólido también, ¿ya? A ver, exactamente mediante este diagrama PV, pero ya ajustado para poder representar el estado sólido, tendríamos estos ajustes y estas modificaciones. Entonces, también existen este tipo de diagramas que nos permiten analizar los estados sólido, líquido y gaseoso, vapor, ¿no? Entonces, vemos en este caso que existe una extensión en esta región donde podemos identificar en este lado el estado sólido, aquí la transición de estado entre sólido y líquido, donde tenemos el proceso, bueno, donde tenemos estos dos estados, sólido y líquido, a medida de que nos movemos al punto líquido, ¿no? Al igual que en este cambio de fase de líquido a vapor, donde tenemos justamente la presencia de líquido-vapor, ¿no? Entonces, asimismo, en esta transición o en este cambio de fase de sólido a líquido, tenemos esta franja que nos representa ese cambio de fase sólido-líquido, ¿no? Donde tenemos la presencia de sólido-líquido, ¿sí? Y esta representación quedaría de esta forma, ¿no? Para un diagrama PV, ¿sí? Entonces, también, ¿no? Pueden existir algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes en movimiento de ciertos puntos dentro del diagrama, que estos ajustes y modificaciones, pues bueno, dependerán del tipo de fluido termodinámico, ¿ya? Por lo general, ya estos diagramas ajustados o serán entregados como parte del problema, ¿sí? O también en algunas bibliografías, pues bueno, encontrarán, ¿no? Diagramas de diferentes fluidos termodinámicos donde se van a apreciar estos ajustes dentro del diagrama, ¿ya? Entonces, todas estas modificaciones, todos estos ajustes dentro de los diagramas ya son propios de nuestros fluidos termodinámicos, ¿ya? Entonces, lo que se quiere aclarar es de que existen representaciones, ¿no? O ajustes al diagrama que normalmente conocemos como PV, ¿no? El cual nos representaba los estados líquido, gaseoso, ¿no? Existen ajustes donde podemos adicionar la evaluación de estado adicional, ¿no? Como es el sólido, y poder representar en un solo diagrama los estados sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Bueno, en el caso del diagrama PT, ya existe, ¿no? Una modificación en las líneas de representación, ¿no? O sea, hasta el diagrama PT y TV, perdón, el diagrama TV y PV, ¿no? El de temperatura, volumen específico, presión, volumen específico, tenía una forma de campana, ¿sí?
O sea, vemos de que tiene una forma de campana donde representamos las líneas de líquido saturado, vapor saturado. En el caso de un diagrama PT, ¿sí? En el caso de un diagrama PT, igual, ¿no? Nosotros representamos estados de mi fluido, ¿no? Representamos los diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. Entonces estamos viendo la representación del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso, y donde vemos también las diferentes o los diferentes cambios de fase, ¿sí? O sea, aquí entre el estado sólido y el estado de vapor tenemos la representación de la línea de sublimación, ¿sí? Que justamente nos representa ese cambio de estado, ¿no? De sólido a vapor. En términos de líquido vapor, tenemos la línea de vaporización, ¿sí? La cual culmina en el punto superior extremo, en el extremo superior, con el punto crítico, ¿no? Este punto crítico era el mismo que identificábamos en los diagramas TV y PV, ¿no? Donde se unían la línea de líquido saturado y vapor saturado, donde fuera de este punto o más allá de este punto ya no tendríamos definido una relación entre líquido-vapor, ¿no? O sea, ya no tenemos una fracción líquida, una fracción vapor que pueda ser representada, y esto me representa justamente eso, ¿no? El punto crítico. Por arriba del punto crítico ya simplemente tendríamos la consideración de vapor, ¿no? Entonces ya no tendríamos fuera de esta línea o fuera de este punto, perdón, una relación de líquido-vapor, ¿sí? Entonces ahí es establecido el punto crítico, el cual es el equivalente al punto crítico en el diagrama anterior, ¿no? Que era la punta de nuestra campana, ¿no? Bueno, aquí esta línea de fusión justamente representa ese cambio de fase, ¿no? Entre sólido y líquido. Entonces, está representada mediante esta línea, ¿no? Entonces, al igual que los ajustes que pueden sufrir los diferentes diagramas, nosotros vemos de que esta línea de fusión, ¿sí?, puede tener diferentes representaciones, ¿correcto? O sea, puede tener diferentes representaciones, es decir, puede sufrir algunos ajustes, ¿ya?, tales como los tenemos en el diagrama, ¿no? O sea, pueden existir diferentes, y ¿qué hace de que esto se modifique? O sea, es propio de la característica de mi fluido, ¿sí? De mi fluido. Entonces, estos ajustes a los diferentes diagramas tendrán que ser entregados por el ejercicio, ¿ya? ¿Y qué me representan estos ajustes o este movimiento, ¿no?, en las líneas de fusión? Me representan, como lo describimos aquí, sustancias que se congelan al contraerse. Entonces, si nosotros tenemos un fluido termodinámico que tiene esta característica, que se contrae al congelarse, ¿sí? Entonces esta línea estará próxima o se moverá en este sentido, ¿sí? Entonces estará más próxima a este lado acá, ¿sí? Y también nosotros podemos representar sustancias que se expanden al congelarse. Entonces tendremos representación de estas líneas de fusión próximas a este lado de aquí, ¿no?
Entonces, estas representaciones dependen de las características de los fluidos termodinámicos que estemos analizando, y estas gráficas ajustadas en función al fluido que estemos analizando deberán ser entregadas o por el libro donde nos piden analizar ese problema, o por el mismo problema al momento de realizar el ejercicio. O sea, nos tendrían que proporcionar esas gráficas, o en todo caso nosotros podríamos también, dependiendo del ejercicio, lógicamente hacer estas representaciones, pero nos los tendrían que dar explícitamente en nuestro ejercicio para poder realizar la representación, ¿ya? Pero estas líneas pueden moverse en ese sentido y depende de la característica del fluido termodinámico que estemos analizando, ¿no? O sea, si tenemos sustancias que se contraen al congelarse, tendríamos líneas próximas a este lado, ¿no? Y que se expanden al congelarse en este sentido. Entonces, eso ya depende de las características químicas de mi sustancia, ¿ya? Entonces, eso en atención al diagrama PT, ¿sí? Entonces, este diagrama PT me representa, al igual que los otros diagramas, estado termodinámico. Aquí creo que un poco más amigable, ¿no? Esta representación del estado sólido, ¿sí? Tenemos también, bueno, el estado líquido, el estado de vapor y las líneas, ¿no? Sublimación, que nos separa el estado sólido-vapor, o me representa ese cambio de fase de sólido a vapor. La vaporización, que me representa ese cambio de fase líquido-vapor. Y la fusión, ¿no? Que me representa ese cambio de fase sólido-líquido, ¿ya? Entonces, estamos representando cambios de fase, los cuales convergen en un punto triple, ¿no? Donde en este punto triple es la presencia de los tres estados en equilibrio, ¿ya? Eso en relación al diagrama PT, ¿sí? Entonces ya hemos visto la representación de los diferentes diagramas, o los diagramas de mayor uso, como son el diagrama TB, PV, PT, ¿sí? Eso en función a dos componentes, ¿no? A dos ejes, X, Y. Entonces, son representaciones de área, ¿no? Porque tenemos solamente de que sea una variable en función de la otra. Ahora, si tenemos ecuaciones con dos variables independientes, X, Y, esto nos permitirá analizar volúmenes, ¿no? A diferencia de los diagramas anteriores, que solamente se encontraban en función de una variable, sí tenemos de que también podemos hacer representaciones de estas áreas en función, ¿no? Adicionando una variable más a nuestra ecuación, la cual nos permita la representación de estos diagramas en la representación de estos volúmenes, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta representación del diagrama, ¿no? En función de presión, volumen, temperatura, ¿ya? Entonces, prácticamente tendrían esta figura, ¿no? La representación, pero bueno, un poco más ilustrativo. Para términos analíticos, vamos a utilizar las otras gráficas, ¿no? Las que habíamos visto previamente,
pero es bueno de que también sepan de que sí existen la representación de estos volúmenes y visualmente se verían de esta forma, ¿no? Entonces, esta es la representación de esta superficie como diagrama PVT, ¿sí? Bueno, entonces ahí continuamos avanzando y estamos ingresando en el tema de lo que ya habíamos visto de los estados, ¿no? De líquido saturado, de vapor saturado. Vamos a observar que en las diferentes tablas tenemos representaciones de las propiedades de líquido saturado, de vapor saturado, normalmente establecidas para el agua, ¿ya? Entonces aquí creo que tenemos... Bueno, perdón. Aquí de las tablas de sus libros, ¿no? En los diferentes bibliografías, por lo general habíamos mencionado, bueno, aquí es para la aplicación de la propiedad del refrigerante 134, ¿sí? También, bueno, aquí eran otras gráficas que teníamos ya aquí, en esta. Entonces, por lo general, en sus libros, ustedes van a ver, o cuando vayan leyendo la bibliografía, en sus libros, ustedes aquí tienen y dicen propiedades del agua saturada, líquido, vapor. Yo les había mencionado de que a fines prácticos, normalmente ustedes van a encontrar que la mayor representación de sus tablas está en función a este fluido termodinámico de agua, ¿ya? Entonces, en las tablas que mencionamos, nosotros podemos observar lo que habíamos mencionado, ¿no? Las propiedades del líquido saturado y del vapor saturado. Cuando hablamos de esta nomenclatura F, ¿sí? Hablamos de la fase líquida, ¿ya? Y cuando tenemos la G, estamos hablando de la fase gaseosa, ¿ya? Bueno, como viene de la nomenclatura en inglés, esta F es de fluid, ¿no? Entonces es líquida para F y gas, ¿no? La G de la fase gaseosa. Entonces, ustedes para las diferentes propiedades, tanto de volumen específico, energía interna, entalpía, entropía, van a tener valores para la fase del líquido saturado y del vapor saturado, ¿sí? Entonces, estos son esos valores FG que mencionamos, ¿sí? Fase líquida y su fase de vapor. Y en algunas ocasiones les va a dar, como en este caso, para la entalpía, la fracción líquido-gas, ¿sí? Entonces, sus tablas termodinámicas están dispuestas de esta forma. Habíamos visto de que tenemos representación de propiedades para el agua. En este caso también podemos observar que también lo tienen en su libro de representación de propiedades, ¿no? Para líquido refrigerante, que es otro fluido termodinámico de aplicación que vamos a utilizar, bueno, ahí en la práctica, ¿sí? Correcto. Entonces, lo mismo, para este líquido refrigerante, el 134, tenemos valores para
la fase líquida gaseosa, ¿sí? Líquida gaseosa. En el caso de la entalpía, también para la fracción, ¿no? Para la fracción líquido-vapor, ¿ya? Entonces, así estarían representadas nuestras tablas termodinámicas, ¿sí? Nuestras tablas termodinámicas estarían representadas de esa forma. Aquí vemos que el sufijo F se emplea para denotar propiedad de un líquido saturado y el subíndice G para expresar la propiedad del vapor saturado, que era como habíamos visto y le había mencionado en la tabla. Otro subíndice común es el FG, ¿sí? El cual denota la diferencia entre los valores de vapor saturado y líquido saturado, ¿ya? Que es la fracción líquido gaseoso. Ahora aquí vamos realizando una descripción de estos valores, ¿no? Como por ejemplo en el caso de esta nomenclatura BF, el cual representa el volumen específico del líquido saturado, el VG, que representa el volumen específico del vapor saturado, la representación del FG, que es la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado y el volumen específico del líquido saturado, ¿sí? Entonces, este valor de VFG es igual a esta diferencia, ¿no? Entre VG y VF, es decir, a la resta, ¿no? Entre el valor del volumen específico del vapor saturado menos el valor del volumen específico del líquido saturado. ¿Ya? Como habíamos visto en las tablas, nosotros tenemos esta representación y lo podemos aplicar tanto, ¿no? Para volumen específico, para la entalpía también, ¿no? Donde tenemos esta representación de FG, que es la entalpía de vaporización, o también conocida como calor latente de vaporización, el cual también vendría a ser una diferencia entre la entalpía de la fase gaseosa o la entalpía de el vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, ¿ya? Entonces, a este valor de la diferencia, ¿no? O el valor de entalpía FG es también conocida como entalpía de vaporización. En tal sentido, esto representa a la cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinada. ¿Ya? Bueno, entonces ahí continuando con algunos aspectos y evaluaciones tanto de las tablas y de términos que vamos a ir manejando en la práctica, continuamos, ¿no? Entonces, en una mezcla saturada de líquido-vapor, entonces, ¿qué otros parámetros o qué características nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro ejercicio? Vemos de que una sustancia existe como una parte líquida y otra como una parte vapor. ¿Y esto dónde se encuentra? Pues dentro de la región saturada que habíamos visto de que es dentro de la campana, ¿verdad? Entonces, dentro de la campana o dentro de esa envolvente conocida como campana, que está determinada por la línea de líquido saturado y vapor saturado, que es la región saturada, ¿sí? Nosotros tenemos la presencia de líquido y de vapor, ¿no? Por ende, tenemos una mezcla de líquido saturado y vapor saturado.
nosotros dentro de esa región nos encontraremos muchas veces que nuestros ejercicios nos van a hablar del término calidad, ¿no? Entonces, calidad es una representación, ¿ya? Nos permite analizar las porciones de la mezcla de la fase líquida y de la fase vapor. Entonces, con ese valor de calidad yo puedo saber, ¿no?, cuánto de mi líquido se ha evaporado y cuánto me falta por evaporar. O también, bueno, se puede hacer otro análisis de cuánto de mi, o sea, o en qué punto de mi cambio de fase yo me encuentro, ¿sí? Me encuentro, digamos, en este cambio de fase a un 30%, a un 40%, a un 80%, ¿no? Entonces, ese valor lo puedo conocer con la calidad, ¿ya? Entonces, ese valor me representa cuánto de la masa de vapor yo me encuentro en función, lógicamente, al total, ¿ya? Entonces, que si estamos hablando de una calidad de 2%, de 0,2, perdón, de 20%, equivalente a un 0,2, ¿sí? Eso me representa de que yo estoy un 20% vaporizado. Entonces tengo un 80% que todavía se encuentra en estado líquido, ¿sí? Entonces ese valor de calidad está en función a la masa de vapor, ¿sí? Entonces es una relación, ¿no?, entre la masa total, entre mi masa total y mi fracción vaporizada, ¿ya? Ahora, esta masa total, pues lógicamente que va a ser el total, ¿no? Como su nombre lo indica, que va a ser igual a mi masa líquida más mi masa de vapor, o también ustedes encontrarán en la nomenclatura como un MF-MG, ¿no? Masa fluida, masa de gas, ¿ya? Pero el total es la fase sólida o la masa líquida, perdón, y la masa gaseosa, ¿ya? Y mi término de calidad está en función a mi fase vapor, ¿no? Es cuánto he vaporizado. Entonces, que si estamos hablando de una calidad del 20% o equivalente a un 0,2, ¿no?, en calidad, estaríamos hablando, como les mencioné, de que del total de la masa tengo un 80% líquido y un 20% en fase gaseosa, ¿ya? Entonces aquí nuevamente, ¿no?, en la gráfica se puede apreciar de que la representación PV o TV, yo tengo la representación de esto, ¿no?, el estado del líquido saturado, vapor saturado, el punto crítico, y era lo que les decía, ¿no?, este envolvente que está compuesta por la representación de la línea de líquido saturado y vapor saturado me genera la campana, ¿sí? Entonces, dentro de esta campana yo tengo la presencia, ya habíamos dicho, de líquido y de vapor. Entonces, esta es la representación de el vapor saturado y del líquido saturado, ¿ya? Y dentro, bueno, estará la mezcla, ¿no?, líquido-vapor. Ya, bueno, aquí una sustancia existe como una parte líquida y otra parte vapor. Entonces, este análisis es dentro de la campana. Entonces, dentro de esta campana donde se genera el cambio de fase, donde tenemos la fase líquida y gaseosa, ahí aplica el siguiente criterio, ¿no? Todos estos puntos que estamos evaluando, de que existe, ¿no?, una parte líquida y otra parte vapor, es decir, es una mezcla de líquido saturado y de vapor saturado. Todo eso ocurre dentro de la campana, ¿no?, en el cambio de fase.
Entonces, se desconoce, dice, la cantidad de masa en cada fase, ¿sí? Razón por la cual es conveniente considerar que las dos fases se encuentran bien mezcladas y forman una sola mezcla homogénea. Esas consideraciones, o sea, son asumidas para considerar, ¿no?, de que ambas fases se encuentran en equilibrio, ¿ya? Entonces, justamente son estas idealizaciones que nosotros consideramos para poder hacer, ¿no?, esa evaluación de cuánto se encuentra en fase líquida y cuánto en fase gaseosa, ¿ya? Entonces son esas idealizaciones que colocamos para poder determinar cuánto es líquido y cuánto es gaseoso dentro de nuestro cambio de fase, ¿sí? Bueno, aquí tenemos justamente representaciones que dentro de la campana nosotros tenemos un volumen, ¿no? Un volumen que me representa mi volumen de la fase líquida, mi volumen de la fase gaseosa. El volumen total dentro de la campana, pues bueno, será la suma de la fase líquida y de la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de volumen, ¿no? Entonces, este volumen va a ser igual a la masa por volumen específico, ¿sí? Entonces, mi volumen específico es igual a volumen sobre masa, ¿cierto? Entonces, si despejamos el volumen será igual a la masa por el volumen específico. Sí, también podemos tener representaciones en función a esta ecuación inicial para determinar la masa total, volumen específico, en este caso es el promedio, el cual es obtenido de la relación, ¿no?, del volumen específico líquido y del volumen específico gaseoso. ¿Sí? Entonces, bajo mi ecuación inicial 1, ¿no?, yo también podría deducir esta ecuación, ¿no?, para poder determinar volumen específico promedio en función a los valores de volumen específico de la fase líquida y de la fase gaseosa, ¿ya? Mi masa fluida, bueno, aquí también, ¿no?, puedo jugar, ¿no?, con los términos de la masa total, masa de la fase líquida, masa de la fase gaseosa, ¿sí? Y aquí lo que estamos intentando, bueno, obtener es una relación para establecer esta calidad, ¿no? Entonces, esta calidad la habíamos deducido como una X, ¿no?, que me representa qué cosa. La calidad era igual a la fase, a la masa gaseosa sobre la masa total, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí llevamos nuestra función o nuestra ecuación en función a la masa del gas, ¿sí? Por lo cual necesitamos conocer y reemplazar el valor de la masa fluida. Entonces, aquí nuestra ecuación nos quedaría de esta forma al reemplazar esta masa fluida en función a la masa total y la masa del gas, ¿no? Entonces, si dividimos esta ecuación entre la masa total, ¿sí?, tendremos esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces, esta ecuación nos permite o nos lleva a una relación para poder conocer el volumen específico promedio en función de la calidad, ¿ya? Entonces, nosotros podemos conocer el volumen específico promedio de nuestra mezcla
líquido-gas, ¿sí? Mediante esta ecuación, para lo cual nosotros tendríamos que conocer mínimamente el valor de la calidad. Ya habíamos visto de que la calidad es la representación de cuánto se encuentra en fase gaseosa, ¿sí? Entonces, ese valor de calidad nos lo debería dar nuestro ejercicio, y de las tablas nosotros podríamos obtener el volumen específico de la fase líquida, de la fase gaseosa, y poder determinar un volumen específico promedio, ¿sí? Que estaría representado por la ecuación que hemos visto. O también, bueno, aquí tenemos otra representación del volumen específico promedio si resolvemos esta ecuación, ¿no? Si multiplicamos BF por 1 menos XBF, ¿sí? Y podemos deducir esta ecuación, ya que el volumen específico FG es igual a BG menos BF, ¿no? Entonces, resolviendo la ecuación, podríamos también tener esta ecuación que está en función de ¿qué? De la calidad y del volumen específico FG, ¿no? Que es el volumen específico diferencial entre el volumen específico de la fase gaseosa menos la fase líquida, ¿ya? Son las representaciones para poder determinar nuestro volumen específico promedio. Normalmente dentro de la campana, si quisiéramos saber el volumen específico de nuestra mezcla, estaríamos o tendríamos que calcularlo de esta forma, ¿no? Mediante la ecuación del volumen específico promedio, ¿sí? Que está en términos de la calidad, como lo hemos visto, y de los valores de los volúmenes específicos de fase líquida y fase gaseosa. Ahora, este mismo principio ya también puede ser analizado o utilizado para determinar valores, ¿no? Tanto de energía interna promedio, ¿sí? Y y entalpía promedio, ¿ya? Entonces, el aplicativo es el mismo, ¿ya? Aquí solamente estamos o vamos a cambiar en relación a la función o a las ecuaciones anteriores los términos de energía interna y entalpía, ¿no? Tenemos los valores de energía interna para la fase líquida y para la fase gaseosa, para más específicamente la entalpía interna de la fase del líquido saturado y de vapor saturado, ¿sí? Esos son los términos correctos, que los tenemos representados en las tablas, y nuestras ecuaciones en función de la calidad también podríamos utilizar las ecuaciones anteriores para poder determinar energía interna promedio, entalpía promedio, ¿no? En el caso de la energía interna, representado mediante esta ecuación, o también podríamos tener una ecuación en función de la entalpía, donde aquí tendríamos una H promedio igual a HF más XHFG, ¿no? Que sería la misma ecuación, pero en términos de entalpía, ¿sí? Entonces, la forma como se determinarían estos valores promedio, conocida la calidad de nuestro fluido, ¿no? Y esta calidad, bueno, la obtendremos de nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, cuando estemos analizando un proceso o un fluido, el cual se encuentre en un punto intermedio del cambio de fase, es decir, que se encuentre en medio de la trayectoria de cambio de fase, tendremos que tener nosotros, o el ejercicio nos tendrá que dar los valores de la calidad, ¿no? O sea, esa calidad nos determina exactamente el punto en el cual nos encontramos dentro del cambio de fase, y conocido ese punto, para hacer la evaluación
del comportamiento de nuestro fluido termodinámico, el cual se encuentra en una mezcla líquido-vapor de forma homogénea. Para determinar los valores termodinámicos necesitamos calcularlo mediante el promedio, ¿no? Que ya hemos visto las ecuaciones que nos permiten calcular esos valores promedio son las siguientes, ¿no? Que están en función de la calidad y en función de los valores de la fase líquida saturada y de vapor saturado, ¿no? Entonces, conociendo eso, conociendo la calidad, podemos determinar estos valores promedios mediante las ecuaciones que hemos visto. ¿Ya? Bueno, en términos de evaluación, o sea, hasta el punto anterior habíamos evaluado las propiedades dentro de la campana, ¿no? Donde teníamos la presencia de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces, dentro de la campana nosotros estaremos hablando de calidad, ¿no? La cual nos representa la fracción gaseosa dentro de nuestro cambio de fase. Dentro de las características termodinámicas del vapor sobrecalentado, ¿no? En comparación con el vapor saturado, el vapor sobrecalentado tiene estas características, ¿no? Vemos de que la presión de saturación a una T dada, o sea, vemos relaciones de presiones menores, las temperaturas de saturación en todo caso son mayores en función a el vapor saturado, ¿sí? Los volúmenes específicos son superiores en relación al volumen de vapor saturado. Vemos de que las energías internas también son superiores y las entalpías son superiores. Entonces, en términos o los valores de la fase de vapor sobrecalentado, o sea, en todo aumentan, ¿no? O sea, habíamos visto de que en un proceso de cambio de fase, prácticamente el cambio de fase, ¿no? Del líquido a vapor se da a temperatura constante, ¿no? O sea, hasta que todo se vaporiza en el punto de vapor saturado, ¿no? Entonces, en el punto de vapor saturado, todo ya se encuentra vaporizado, pero cuando nos movemos a un vapor sobrecalentado, recién comienza a haber un incremento en la temperatura de nuestro vapor, ¿sí? Por ende, al existir, ¿no?, un incremento de temperatura, lógicamente también existe un incremento del volumen específico, existe un incremento de la energía interna, un incremento de la entalpía, ¿sí? Entonces, es por eso que en términos de procesos termodinámicos, ya analizándolo desde la parte práctica, veremos de que en una industria, o sea, siempre vamos a utilizar o vamos a intentar tener dentro de nuestros procesos vapor sobrecalentado, ¿no? Mientras más temperatura alcancemos o mientras más temperatura pueda alcanzar nuestro proceso, ¿no? En función de este vapor sobrecalentado, estamos hablando de que esta característica del vapor sobrecalentado, o sea, mientras más alta sea la temperatura que se logra alcanzar, estamos hablando de un fluido termodinámico con mayor volumen específico, un fluido termodinámico con mayor energía interna, un fluido termodinámico con mayor entalpía, ¿sí? Y por lo general los procesos, o sea, se desarrollan en ese estado, ¿no?, de vapor sobrecalentado, ¿ya? Bueno, en el caso del líquido comprimido,
que es el líquido que no está a punto de evaporarse, es el líquido que está líquido, como lo habíamos mencionado, y que ante cualquier incremento seguirá siendo líquido. Tenemos también, ¿no?, para términos de análisis termodinámico de este fluido en estado líquido comprimido, hay tablas, ¿no? O sea, tenemos tablas que analizan el comportamiento termodinámico en esta fase, ¿no? En esta fase líquida, tal como la tabla A7, si no me equivoco, lo hemos subido, creo, esas tablitas, ¿ya? O quizás esto varíe, ¿no?, en los libros que ustedes puedan tener, ¿ya? Pero siempre en la parte superior nos detallarán, ¿no? En la parte superior de las tablas nos detallan qué es lo que estamos encontrando dentro de esas tablas, ¿no? Si están en función del vapor saturado, o sea, son tablas de vapor saturado de agua, o sea, no los especifican las tablas, y también existen, ¿no?, tablas que representan este estado de líquido comprimido, ¿sí? Ya, entonces, eso dependiendo de los libros, ¿no? Y de los aplicativos, ¿ya? Entonces, por lo general, nuestro problema nos tendría, ¿no? Si es, en todo caso, estamos analizando un problema en el cual esté involucrado o en el cual se deba analizar, ¿no?, las propiedades del líquido comprimido, no nos tendrá que proporcionar el problema en específico, y también, lógicamente, el libro del cual estamos sacando el problema seguramente nos llevará a estas tablas, ¿ya? Pero eso también depende, ¿no? Depende del ejercicio y de dónde estemos extrayendo el ejercicio también, ¿ya? Bueno, eso en términos, ya hemos venido observando, ¿no?, las diferentes gráficas, los diferentes diagramas. Hemos visto de que estos diagramas nos permiten evaluar y observar los diferentes procesos termodinámicos en las diferentes fases, ¿no? Líquida, gaseosa, sólida, líquida, gaseosa. Cuando hablamos de análisis de procesos, estamos hablando también de evaluaciones de estados, ¿no? Entonces vemos de que los estados están determinados por propiedades termodinámicas, que eran las que habíamos visto, y estas propiedades pueden estar en función, como lo hemos observado, de valores de líquido saturado, vapor saturado, que eran los que teníamos representados en las diferentes tablas. Podríamos también hacer análisis de mezcla, ¿no? Cuando hacemos el análisis de todo lo que se encuentra dentro de la campana, ¿no? Podríamos hacer el análisis de las mezclas dentro de ese cambio de fase líquido-gas, ¿sí? Y también otro punto importante dentro del análisis sería esta ecuación de estado, ¿ya? Entonces, una ecuación de estado, como definición de ecuación de estado, es cualquier ecuación que relaciona, ¿no?, propiedades de presión, temperatura, volumen específico de una sustancia, ¿ya? Entonces, hemos visto, ¿no?, de que son de bastante aplicación estas variables termodinámicas, ¿no? Presión, volumen, temperatura. Y esta ecuación de estado nos permite analizar justamente estas propiedades, ¿no? Existen varias ecuaciones de estado, ¿ya? Desde las más sencillas hasta las más complejas, pero nosotros vamos
a analizar, o bueno, vamos a deducir la ecuación de estado que tiene más aplicación, ¿no? En términos de evaluación de fluidos gaseosos, ¿ya? Entonces, para llegar a nuestra ecuación de estado, vamos a ir desarrollándola, ya, nuestra ecuación de estado, y vamos a ir viendo la evolución que ha tenido hasta llegar a la ecuación de estado que conocemos, que la vamos a ver en el punto, bueno, más adelante, ¿no? Pero para llegar a esa deducción de nuestra ecuación de estado, partimos de diferentes ecuaciones que ha venido evolucionando a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces, dentro de esas primeras ecuaciones de estado, teníamos a la ecuación de Boyles, ¿no? Esta ecuación de Boyles nos presenta una relación entre la presión del gas y el volumen que ocupa, ¿ya? A una temperatura constante. Entonces, esta relación de Boyles, ¿sí? ¿Qué nos hace referencia? Nos dice de que la presión era inversamente proporcional a el volumen, ¿sí? Entonces, P era inversamente proporcional a el volumen, ¿sí? Entonces, este símbolo es un símbolo de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, P inversamente proporcional a B. Entonces, siempre cuando nace, ¿no?, una ecuación, esto nace de una evaluación, ¿ya? Y esta evaluación nos lleva a un valor de proporcionalidad. O sea, primero se define como una proporcionalidad, o sea, digo, P es inversamente proporcional a B, pero para convertirla a una igualdad, yo necesito un valor, o sea, necesito una constante, ¿sí? Entonces es por eso que cuando esto queda deducido como una ecuación, nos dice de que P, o sea, esto debería ser así, ¿no? O sea, P, cuando quedaría como ecuación, sería igual a esta constante sobre 1 sobre B, ¿sí? Y de aquí ya me queda esta ecuación de acá, ¿sí? Donde decimos de que P es igual, perdón, PB es igual a una constante. Entonces, esa constante es la constante de proporcionalidad, la cual hace de que yo tenga la representación mediante esta ecuación, ¿ya? Entonces, la primera evaluación mediante la ley de Boyles, sí, la primera evaluación de ecuación de estado era de que la presión, ¿no?, era inversamente proporcional a el volumen, ¿sí? O sea que si yo aumentaba mi presión, mi volumen tenía que ser más pequeño, ¿no? Entonces, era inversamente proporcional al volumen. Era lo que nos decía Boyle, ¿no? Mediante su postulado y mediante su ecuación. Ahora, la ley de Charles también es otra ecuación de estado. O sea, aquí nos vamos moviendo en el tiempo, ¿no? Perdón, también ese dato, en el 1662, ¿no?, nace esa ecuación de estado de la ley de Boyles. Luego viene en el 1802 la ley de Charles, donde nos menciona de que el volumen era directamente proporcional, mi símbolo de proporcionalidad, a la temperatura. O sea que si yo aumentaba mi volumen, mi temperatura también aumenta, ¿sí? Entonces ahora, para llevar en términos de mi ecuación, teníamos lo siguiente, ¿no? Para tener la igualdad,
es igual a mi constante de proporcionalidad, ¿sí? Igual a T, perdón. Y de aquí tengo mi ecuación, ¿no? De que V sobre T es igual a una constante, ¿sí? Entonces, perdón, la ley de Charles nos dice de que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y por ende yo puedo deducir esta ecuación, ¿no? De que V sobre T es igual a una constante. ¿Ya? Y también en el mismo año, Gay-Lussac deduce también otra ecuación de estado que nos lleva a tener una relación también proporcional, ¿correcto? Donde nos dice de que la presión es proporcional a la temperatura. Entonces, también, ¿no? O sea, vemos de que si tenemos un incremento de presión, también tendremos un incremento de temperatura. La presión es directamente proporcional a la temperatura según lo que establece Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, aquí hablamos en términos de proporcionalidad. Cuando lo llevamos esto a nuestra ecuación, tenemos de que P es igual a la constante de proporcionalidad, ¿sí? Por temperatura, o lo que es igual a P sobre T, ¿sí? Igual a constante, ¿sí? Eso nos dice Gay-Lussac. Entonces, luego, la ecuación de estado que conocemos nosotros van a ser de estas tres ecuaciones de estado, ¿no? De la ley de Charles, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ¿sí? O sea que si combinamos estos postulados o estas ecuaciones, nosotros veremos de que o nosotros vamos a desarrollar y determinar esta ecuación de estado que es la que conocemos, ¿sí? Entonces, esta constante de proporcionalidad, ¿ya? Esta constante de proporcionalidad va a estar referida a la constante universal de los gases, ¿ya? Por ende, va a ser igual, ojo, a esta RU, ¿ya? Entonces, en términos de esta constante de proporcionalidad, no se olviden de que hay la constante universal de los gases y la constante propia del gas, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a encontrar o como RU, referida a lo universal, o R solamente, pero esa R sería propia de ese gas analizado, ¿ya? Y todo este análisis se realiza para un mol de gas, ¿no? Entonces, ya vamos viendo de que esta constante, la cual hace de que exista esta igualdad, ¿no? Bajo los criterios que hemos dado de proporcionalidad, está referida a esta constante. Bueno, vamos a hacer inicialmente la deducción en función a ese RU, constante universal, según la ley de Charles, presión era inversamente proporcional al volumen. Según Gay-Lussac, presión es proporcional a temperatura, ¿no? Teníamos esta ecuación, PT, ¿no? Entonces, de unir esos dos criterios, nosotros tenemos de que PV sobre T es igual a una constante, ¿correcto? Estamos uniendo esos dos criterios de que la presión es inversamente proporcional al volumen y de que es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, asumiendo eso, tenemos de que PV sobre T es igual a una constante,
¿sí? Habíamos visto de que esta constante está relacionada a la constante universal de los gases, ¿no? Entonces yo lo puedo reemplazar por RU, ¿correcto? Pero todo este análisis está desarrollado para modular o simular o representar, perdón, un mol de gas. Entonces, este mol de gas está representado por esta N, ¿sí? Que es el número de moles, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos reemplazando todo esto, tendremos esta ecuación que ven aquí, ¿correcto? De que PV, ¿sí? Es igual a NRUT, ¿correcto? No nos olvidemos de que aquí tenemos la constante universal de los gases y de que en este punto estamos hablando de volumen, ¿ya? Estamos hablando de volumen, no de volumen específico, de momento, ¿no? Entonces, hay diferentes ecuaciones, como habíamos mencionado, de estado, y ahorita estamos deduciendo una de ellas, ¿no? Bueno, ya hemos deducido, ¿no? La de Boyle, Charles, Gay-Lussac, ¿correcto? Y la de mayor aplicación, que es la que conocemos, ¿no? PV igual a NRT, ¿sí? En este caso está en función de volumen, PV igual a NRUT, ¿no? Y está en función de la constante universal, RU, ¿sí? Como habíamos dicho, esa RU es la constante universal de los gases ideales. N es igual al número de moles. Los valores de RU, ¿no? Esto también lo tienen en las bibliografías, pero también los tienen aquí, ¿no? Los valores de RU tienen estos valores, ¿ya? Esto está referido a valores universales, es la constante universal de los gases ideales, ¿ya? Bueno, si relacionamos esta ecuación con el volumen específico y la constante del gas, vamos a tener este ajuste, ¿ya? Entonces, volvemos atrás un momentito. Esta ecuación está en función, como les había dicho, presión, volumen, ¿ya? No estamos hablando de volumen específico, estamos hablando de constante universal, ¿ya? Entonces, presión, volumen igual a número de moles por constante universal de los gases ideales por temperatura, ¿ya? Es una forma de la ecuación. Ahora, aquí nos vamos a representar, si queremos representar esta ecuación en función del volumen específico, ¿sí? Y la constante del gas, ¿ya? La constante propia del gas, tendremos que hacer estos ajustes, ¿no? Entonces vemos de que volumen específico es igual a volumen sobre la masa. Entonces si despejamos volumen es igual a volumen específico masa, ¿no? Entonces de nuestra ecuación inicial, si nosotros reemplazamos el valor de B, ¿no? Por este valor, tendremos esta ecuación de acá, ¿correcto? O sea, aquí estamos con P, volumen específico, masa, ¿no? ¿De dónde viene esto? Nuestra ecuación inicial, en vez de B, en vez de volumen, estamos representando o cambiando por volumen específico masa, ¿no? Volumen específico masa. Igual a NRUT, ¿correcto? El número de moles lo mantenemos, ¿sí? Pero ahora para movernos al valor de la constante del gas, ¿no? Aquí lo tenemos. O sea, este valor de la constante del gas, ¿sí? Es igual a la constante universal del gas ideal sobre M, ¿ya? Que M es el peso molecular. Entonces, el peso molecular ya está referido a
un valor de masa sobre el número de moles, ¿ya? Este peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles, ¿ya? Y yo lo voy reemplazando y tengo de que este RU, o la constante universal de los gases ideales, es igual a la constante del gas por, ¿no?, la masa molecular, ¿correcto? Ahora, si yo reemplazo ese valor de masa molecular sobre la masa sobre el número de moles, voy a tener esto, ¿no? O sea, voy a tener este valor de que RU es igual a R, la masa molecular, o perdón, el peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles, ¿sí? Eso lo reemplazo aquí, masa, número de moles, y voy a tener esta relación, ¿sí? Entonces, este número de moles con este número de moles se va, ¿sí? Después otro valor que se va a ir es el de la masa. Tengo masa aquí, y este valor ya me queda en función de lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, la presión por el volumen específico va a ser igual a la constante del gas por la temperatura, ¿ya? PV de volumen específico igual a RT, ¿ya? Entonces es otra representación de mi ecuación de estado, ¿no? En función de mi volumen específico y de mi constante propia del gas, ¿ya? Que también podemos encontrar en algunos ejercicios. Entonces, son nuestras dos ecuaciones de estado, ¿sí? PV igual a nRUT, ¿sí? Presión, volumen igual a número de moles por la constante universal de los gases ideales por temperatura, o en todo caso, en función del volumen específico y de la constante del gas, sería igual a la presión, volumen específico, igual a la constante del gas por la temperatura, ¿ya? Entonces, eso como ecuaciones de estado, ¿correcto? Y finalmente, bueno, ya son los factores de compresibilidad que también nos vamos a encontrar dentro de los aplicativos, ¿sí? Vemos de que los gases siguen, ¿no?, la ecuación del gas ideal a bajas presiones y altas temperaturas. O sea que estas son las condiciones mediante las cuales nosotros nos movemos, ¿no?, con las ecuaciones de los gases ideales, ya que como su nombre lo indica, o sea, nosotros idealizamos, ¿no?, nuestros procesos, y esta aplicación se adapta de mejor forma para procesos donde tenemos bajas presiones y altas temperaturas. Ya cuando hablamos de procesos termodinámicos donde tenemos un incremento de presión, temperaturas mucho más altas, mucho más altas de las evaluadas en estos procesos, digamos, normales, ya tendríamos que tener otros factores para poder analizar esos procesos, ¿no? Entonces, ¿en qué proceso o en qué aplicativo nosotros vendríamos a utilizar estos otros términos? O sea, ya sería en análisis más específico de procesos donde estén involucrados compresores, ¿no? Entonces, donde tenemos compresores de gas, donde tenemos compresores de aire, que estamos hablando de procesos donde las temperaturas, o sea, aumentan, ¿no? Aumentan porque estamos hablando de compresores de diferentes etapas, donde lógicamente su objetivo es ese. Pero cuando tenemos este tipo de análisis, ya tenemos que hablar de factores que nos vengan a ajustar el término de esa modificación en las presiones, ¿no? Esas desviaciones en las temperaturas y presiones específicas, ¿ya? Entonces ahí aparecen
estos factores llamados factor de compresibilidad, que en la nomenclatura ustedes lo encontrarán con la letra Z, ¿no? Que justamente ese factor de compresibilidad. Y como estamos hablando en términos de gases, ¿sí? También lo podemos encontrar en las ecuaciones que hemos deducido, ¿no? Presión, volumen específico sobre RT, ¿sí? Igual a Z, ¿ya? O también, bueno, aquí descrito dentro de esta ecuación, es que dentro de la ecuación que nosotros teníamos antes de presión, volumen específico igual a la constante del gas por la temperatura, nosotros a este lado le aumentamos el factor de compresibilidad, ¿ya? Y el factor de compresibilidad como tal, mediante la ecuación de nuestro gas, quedaría en función a la fracción, ¿no?, de presión, volumen específico entre la constante del gas por temperatura, ¿ya? Y prácticamente lo que nos representa ese factor de compresibilidad es, ¿no?, la fracción entre un volumen actual y el volumen ideal, ¿ya? Entonces es eso. Para los gases ideales, que era lo que habíamos visto, normalmente esta Z es 1, ¿sí? Por eso no lo considerábamos para los casos ideales. Y los casos, perdón, las condiciones de gas ideal ya habíamos visto de que las consideraciones son a presiones bajas, a bajas presiones, ¿no? Y altas temperaturas, ¿ya? Altas temperaturas para las condiciones de gas ideal. Y ya para las condiciones de gas real ya estamos hablando de procesos con valores de presión altos, ¿sí? Y también de temperatura alta, ¿ya? También de temperatura alta. Entonces, los valores, bueno, dependiendo del tipo de proceso, en gases reales ya estarían fluctuando en valores de menor a 1 y mayor, bueno, menor a 1 y mayor a 1, ¿no? Valores mayor o menor a 1, o sea, dependiendo de los valores de presiones elevadas, ¿no?, de temperaturas altas, o también procesos donde también se tienen presencia de temperaturas bajas, o sea, dependiendo de la característica del proceso, estos valores del el factor de compresibilidad también se van a ir moviendo, ¿no? Pero su rango es de valores de mayor a 1, menor a 1, ¿ya? Entonces, prácticamente son los puntos de nuestra unidad número 2, ¿ya? Hasta este punto, como les había mencionado, o sea, son más puntos de conceptos que nos van a servir para el desarrollo de nuestros ejercicios. En la siguiente unidad ya vamos a tener la oportunidad de entrar a algo un poco más práctico, ¿ya? Entonces, si no tienen ninguna duda, perdón, antes de terminar, ¿no? Si no tienen ninguna duda, podríamos terminar en ese punto. Y si tienen alguna consulta, pues bueno, estamos para aclararla, ¿ya? No sé, ustedes me dicen si tienen alguna duda para comentarla en este momento, o si no, podríamos concluir la clase y vernos el siguiente lunes para comenzar con la unidad número 3, ¿ya? En relación a la tarea, a la monografía, por favor, tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para poder subirla al Classroom. ¿Cómo la suben? En formato PDF, ¿ya?
Ingeniero, y si lo estamos haciendo en PowerPoint, la monografía. Bueno, tendrían que convertirla en PDF. O sea, el PowerPoint creo que le permite, ¿no? Convertir en PDF, lo convierten en PDF y lo suben como PDF. Ya, listo, ingeniero, gracias. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Está bien, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, les envío un saludo si no hay más consultas. De todas maneras, también yo les voy a subir la presentación ahora que hemos terminado la clase. El día de mañana se la subo también para que vayan avanzando en su carpeta, ¿ya? Pero en términos de la tarea, quedarían pendientes ustedes de presentar mañana hasta las 6 la monografía, ¿ya? Para los que lo tengan... Eso ya sí, lo quiero pueden- una consulta, lo pueden disculpe. Sí. En la carpeta, eso que usted dice, Ujú. me dijeron, leí en el grupo de los compañeros que había que presentarla para el examen. Tiene que La ser carpeta, sí. apuntes y anotaciones de las clases. Sí, sí, correcto. Eso en función a la carpeta, ¿no? Pero la tarea de mañana no es la carpeta, ¿no? Es un trabajo aparte, es una monografía, es como un trabajo de Entonces investigación. no hay que llevársela en físico, la monografía también. No. De momento es subirlo en el Classroom, pero es como que un trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo de investigación que no es la carpeta, ¿no? No es la Ya, carpeta. perfectísimo, Inge. Perfecto. Me gustó mucho lo de la monografía, nunca lo había visto de esa manera. Fue algo Ujú. bonito para verlo. Sí, está muy bien, ¿no? Espero que les hubiera servido, ¿no? Porque el objetivo era de que puedan investigar un poco y entrar un poco en contexto, ¿no? Con la matriz energética que tenemos en Bolivia y que, bueno, tenemos en Sudamérica, pero para no ser muy extenso, eso de Sudamérica lo reducimos a una evaluación simplemente a Argentina y Brasil, ¿ya? Perfecto, Inge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces nos vemos el día lunes y ya bueno, ahí te van subiendo sus trabajos, los que los tienen y los que les falta un poco tienen hasta mañana a las 6, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos. Listo. Hasta luego. Un saludo a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, muchas gracias a todos.